Ya, gracias. Qué raro. Antes me puse a grabar, se habrá. Ya, bueno, no hay problema. Entonces, la fisiología de la secreción gástrica, fisiopatología y fármacos antisecretores. Fármacos antisecretores se refiere a los que impiden la producción, la producción de ácido clorhídrico. O sea, y entre ellos tienen los inhibidores de bomba de protones y los antihistamínicos, de anti-H2, los que actúan en el receptor gástrico H2. Por otro grupo que tenemos es la Rosalba, su nombre, su apellido completo, dígame, su apellido completo, póngamelo de nuevo ahí, por favor. Rosa Querisalva, bueno, al final lo veré. Fármacos que incrementan la defensa de las mucosas, o sea, por un lado hay el ácido clorhídrico, por otro lado las defensas de las mucosas para evitar, o sea, que hay un balance entre ellas. Luego, entonces, dentro de los fármacos que incrementan la defensa de la mucosa tenemos el misoprostol, Crisa Gutiérrez, Rosalba Crisa Gutiérrez. Ya, está bien, ya, por favor. Al final lo veo después de todo. Entonces, el misoprostol es una prostaglandina, la prostaglandina E2, que actúa en un receptor EP3 y que justamente produce incrementa el moco y tiene muchas acciones que vamos a ver luego. El sucralfato es una sustancia que se une, generalmente que se unen a las lesiones ulcerosas y lo protegen, de tal manera que ayuda para mejorar las úlceras. Y los antiácidos, o sea, contra antagonistas de los ácidos, son los que neutralizan el ácido que se libera al estómago. Se libera, ya está, mira, ya. Entonces, y luego vienen otros hipoprotectores que vamos a ver luego. ¿Cómo es que se regula la secreción ácida? Mecanismos que estimulan la secreción ácida tenemos lógicamente tener la histamina, acetilcolina y la gastrina, que es endocrina. Y todos confluyen en una bomba que es la bomba de protones, que es la potasio, hidrógeno y la ATPasa. Y esa es la bomba la que produce el ácido clorhídrico y se libera a las CDs. Los mecanismos que inhiben la secreción, o sea, mecanismos endógenos, son la somatostatina, que se encuentra en el antro. En el antro, y que inhibe la secreción de las células parietales y liberación de gastrina y histamina. O sea, esto es lo que mantiene un equilibrio con la liberación de ácido. Y la secretina, que está en la mucosa duodenal, inhibe la secreción de gastrina e estimula al páncreas para producir bicarbonato. Depende del equilibrio que haya. Si predomina esto, lógicamente más riesgo de úlceras, y si no, si hay buena protección, menos riesgo. La secreción péptica, tanto las células principales del cuerpo y el fondo gástrico secretan pepsinógeno, que activa la pepsina a un pH menor de 4, que ese es otro de los factores que intervienen también. Y acá tenemos una lámina que es importante, este es del Moin-Hillman del año 2019, una nueva versión. Tenemos las células parietales, esta es la parte, digamos, la parte basal, este es el lumen, y esta es la membrana vasolateral. Tenemos la célula epitelial superficial, tenemos dos tipos de células. Entonces, estos producen moco, y estos producen cipoprotección. Y estas son las que producen ácido, las células parietales. ¿Quiénes intervienen en la producción de ácido? Hemos dicho la gastrina,
hemos dicho la histamina, hemos dicho la acetilcolina. La gastrina a través de las células G y que tienen un receptor, el CCK2, acá está. Bueno, las células SL es la célula que producen histamina y la histamina actúa a través de receptores H2. Y las células del sistema nervioso, la acetilcolina, células enteroendocrinas, la acetilcolina, que actúa en receptores, acá en receptores M y también arriba en receptores M3, que son los que producen ácido. Entonces, y hay unas células D que secreta la somatostatina también, que inhibe a la gastrina. Entonces, esto es lo que regula la secreción, por un lado, todos a través de esos receptores. Por otro lado, tenemos acá, con estas flechas negras, son el rol fisiológico de la gastrina, de la histamina y de la acetilcolina. Lógicamente hay efectos excitatorios, la producción de ácido, y efectos inhibitorios, como tiene, por ejemplo, la prostaglandina E2, que el misoprostol actúa a este nivel y disminuye, o sea, disminuye la producción de ácido también. Y acá tenemos, lógicamente, dónde actúan los fármacos. La bomba de protones es fundamental para la liberación, para la producción de ácido, definitivamente. Entonces acá actúan los inhibidores de la bomba de protones. Inhibidores de la bomba de protones, uno. Cuando ya el ácido se libera en el lumen intestinal, en el lumen gástrico, ahí tiene los antiácidos. Como factores etiológicos tenemos el Helicobacter pylori, uno, que vamos a ver cómo es lo que produce, y por otro lado los antiinflamatorios no esteroideos, que también son los que producen la úlcera, de todos factores etiológicos. Y de rojo acá entonces tenemos los fármacos que se usan para combatir el Helicobacter pylori y los inhibidores de proteasa, los antiácidos. Y acá los fármacos que se usan para proteger, tipo la carbenoxacina y el sucralfato. Entonces, esto es importante. En esta lámina, esta es una descripción, le estoy dejando para ustedes, para que puedan ustedes comparar con su lámina, pues es una descripción de lo que hemos dicho nosotros. Pero los dejo para que ustedes puedan revisarlo también con más detenimiento. Está en el libro, ¿eh? Pero mejor es tenerlo acá. Ahora, los factores defensivos de la mucosa gastrointestinal, tenemos secreción de bicarbonato por parte de las células epiteliales del cuerpo y antro, como he dicho. Barrera de moco que impide el contacto con pepsina y otras enzimas. Pero hay dos aspectos acá. ¿De qué nos interesa para como factor? Primero, la integridad de la mucosa gástrica y segundo, el flujo sanguíneo. Si tenemos una mucosa gástrica íntegra, funcional, con alta capacidad de regeneración, yo he tenido la oportunidad, bueno, por la especialidad de medicina interna, hemos rotado varias veces por gastroenterología y hemos visto en las endoscopías pacientes que tenían lesiones agudas de mucosa gástrica, que eran bien evidentes, a los 3, 4 días ya no había. La capacidad de regeneración de la mucosa gástrica es enorme, cuando funciona bien. Y el otro aspecto que es importante es el flujo sanguíneo para la conservación de la integridad de la mucosa. Luego de estos dos viene lo que acabamos de decir. Por un lado se secreta bicarbonato y por otro lado hay una barrera de moco que impide el contacto de la pepsina y otras enzimas proteolíticas. Y hay un mecanismo de protección
hay un mecanismo de protección citoadaptativa, que es la síntesis de prostaglandinas que ya vimos en la lámina anterior, que ejercen función citoprotectora, estimulan la reparación celular e inhiben la secreción de células parietales. Por eso es cuando vimos acá, las prostaglandinas inhiben la producción de ácido y las prostaglandinas producen citoprotección. Entonces acá vemos la prostaglandina, bueno, la E2 y la G, la prostaciclina también. Entonces, ven, la úlcera péptica, en realidad, los factores etiológicos generalmente son infección por Helicobacter pylori, uso de AINES, daño de la mucosa. Los factores agresivos, generalmente, hemos dicho que en la fisiopatología están relacionadas con o hay un balance entre factores agresivos y factores protectivos. Factores agresivos, ácido clorhídrico y pepsina. Factores protectivos, mucus, bicarbonato y prostaglandina E2 y E1, que participan en la defensa y en la protección de la mucosa. Los factores etiológicos son factores, o sea, me refiero a estos dos, son factores independientes que contribuyen o sea, lo que significa que no son factores independientes que causan destrucción de la integridad de la mucosa, ambos. Pero si hay buenos factores protectivos, probablemente no se dé la úlcera. Y si hay menos factores agresivos, tampoco no se da. Entonces, esto es independiente y esto es el balance que debe haber entre ambos factores. Entre los factores etiológicos, ya mencionamos el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori produce inflamación de la mucosa en todos los infectados. Pero no siempre cuando hay Helicobacter pylori siempre va a haber úlcera, no, ni cáncer. Generalmente las neoplasias gástricas se acompañan, o sea, cuando hay una úlcera gástrica y con Helicobacter pylori presente, el riesgo de cáncer es alto, es mayor, no le pondremos alto, es mayor para cáncer. Entonces, en cambio, las úlceras renales no. Enzimas bacterianas, ¿cómo actúa el Helicobacter pylori con enzimas bacterianas? Y de acuerdo a su virulencia, producen injuria de la mucosa, altera la respuesta inflamatoria y daña las células epiteliales. Vamos a ver cómo lo hace luego. Los AINES, especialmente los no selectivos, porque inhiben COX-1 y inhiben COX-2, y los COX-1 producen prostaglandinas, que son protectoras de la mucosa gástrica y de la función renal, que eso ya lo hemos visto anteriormente. Entonces esto, por irritación, pero no solamente por no selectivos, pero causan no solamente por la inhibición de la síntesis de prostaglandinas, sino por la irritación directa del tejido gástrico. También irrita el tejido gástrico. Los selectivos no lo obvian, ya siempre hemos dicho, tienen menos riesgo de úlceras, pero lo tienen inclusive. Y otro factor importante es que los corticoides incrementan el riesgo cuando se usan concomitantemente con antiinflamatorios no esteroideos. Y otros factores que intervienen en la fisiopatología de la úlcera, el tabaquismo, pues veneno, estrés psicológico, no como causa, sino como agravante. Acá tenemos el papel de los AINES. Por un lado tenemos acá lesión tópica. Y por otro lado tenemos acá efectos sistémicos. Entonces los AINES producen úlcera por dos partes. Efectos tópicos actúan en la célula, en la misma célula epitelial. El daño que produce los AINES para producir úlcera es en la célula, en el citoplasma, la célula epitelial. Ese es uno.
Los efectos sistémicos es porque inhiben a las ciclooxigenasas, disminuyen la producción de prostaglandinas y lógicamente que aumenta la secreción de ácido clorhídrico, como disminuyeron prostaglandinas, disminuye producción de bicarbonato y disminuye el flujo sanguíneo. Es como actúa, ya hemos visto cómo actúan las prostaglandinas antes también. Aumenta la expresión de moléculas de adhesión intracelular en el endotelio, o sea, en el endotelio, con moléculas de adhesión, aumenta la adhesión de neutrófilos a las células endoteliales, o sea, este es otro factor. Daño de la mucosa debido a radicales libres y proteasas, o sea, por dos lados, o sea, por disminución de prostaglandinas y por adherencia de los neutrófilos con daño debido a radicales libres y proteasas derivadas de los neutrófilos que van a producir daño endotelial. Esa es la forma como actúan los AINES. Y acá a nivel, la lesión tópica a nivel del citoplasma, daño celular. ¿Cómo es que el Helicobacter pylori generalmente produce acá tenemos generalmente las células la célula G, o sea, produce la gastrina, prácticamente es la que va a las células parietales, la que va a producir el ácido. Pero hemos dicho que las células del antro producen la somatostatina, entonces la somatostatina inhibe la producción de la célula G. Pero cuando no hay somatostatina, lógicamente la gastrina está libre, y eso es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa en el Helicobacter pylori? Por un lado, hay mediadores inflamatorios y por otro lado tiene actividad de la ureasa. Con los mediadores inflamatorios inhibe a las células D y lógicamente no hay producción de somatostatina y la G produce incremento de la gastrina. Y por la actividad de la ureasa, del Helicobacter pylori, aumenta el pH. Y al aumentar el pH va a producir mayor gastrina. Y esta gastrina es la que va a actuar en las células parietales. Una vez que estén las células parietales, proliferan las células parietales, aumenta la secreción de ácido e incrementa el riesgo de úlcera duodenal. Ya hemos visto la fisiopatología clara de los dos. Luego tenemos acá la enfermedad acidopéptica. Hemos mencionado que el ácido desempeña un papel importante en el desarrollo de las úlceras y erupciones del tracto gastrointestinal. La enfermedad acidopéptica es una enfermedad crónica recurrente, cuyos factores predisponentes es el ácido pepsina. Los factores de riesgo genéticos, generalmente 50%, edad, la úlcera duodenal es más en jóvenes, la gástrica más en personas de edad. Úlceras asociadas a AINES son más frecuentes en personas mayores de 60 años. El riesgo, lo que significa que el riesgo de hacer úlcera en un paciente mayor de 60 años que tomando AINES, tiene más, un paciente que tiene más de 60 años tomando AINES, tiene más riesgo de hacer úlcera que otros. Consumo de agresores gástricos, cigarrillo, alcohol y AINES, pues prácticamente es un tiro seguro, es un misil. Enfermedades asociadas con la úlcera. Hay la enfermedad de Solinger-Ellison, que es una hiperproducción de ácido, enfermedad pulmonar obstructiva crónica también, alcoholismo, enfermedad de Crohn, que es una enfermedad inflamatoria inmunológica del hilio terminal y del colon. Hay enfermedad de Crohn, enteritis regional, hay una serie de infecciones. Ahora vamos a ver lo que son los antiulcerosos. O sea, antiulcerosos son fármacos que se utilizan para tratar la úlcera. ¿Y qué grupos de fármacos se utilizan para tratar la úlcera? En primer lugar, tenemos los que disminuyen la secreción de ácido,
y por eso se denominan antisecretorios. Y tenemos los antihistamínicos, anti-H2, y los inhibidores de la bomba de protones. Acá tienen los nombres, acá también, inhibidores de bomba de protones. El otro grupo son los neutralizantes de ácido, que es cuando el ácido clorhídrico se libera al lumen intestinal, al lumen gástrico, a la luz gástrica, generalmente actúan los antiácidos, que neutralizan el ácido liberado. Y esos son generalmente sales de aluminio, sales de magnesio, carbonatos de calcio y hidrotalcita, aluminio hidratado con magnesio. Aquí hay un aspecto importante que es bueno mencionarlo. Las sales de aluminio, bueno, creo que no hay. Las sales de aluminio generalmente producen estreñimiento y las sales de magnesio generalmente producen diarreas. Por esta razón es que generalmente se combinan ambos para tratar de encontrar un equilibrio y que no produzcan ni estreñimiento ni produzcan diarreas. Hay un producto que está en boga actualmente, uno de ellos, hay varios, que es el magaltrato, que es una mezcla de aluminio con magnesio, carbonato de calcio, hidrotalcita. Luego vienen, en tercer lugar, los neutralizantes de ácido, los antisecretorios, los protectores del nicho ulceroso, o sea, protectores, son dos, el sucralfato y el bismuto, compuestos de bismuto. ¿Y por qué esto? Porque estos se pegan a la úlcera. Y al pegarse a la úlcera, lógicamente, protegen y mejoran la curación. Y por último, tenemos potenciadores del mecanismo de defensa. Principalmente tenemos las prostaglandinas, el misoprostol y el sucralfato, que tiene también un efecto aparte de esto también tiene que hemos visto o lo vamos a ver luego, disculpe. Esta es la luz intestinal, esta es la membrana vasolateral, esta es una célula parietal, esta es la bomba, esta es la bomba de protones. Entonces, ¿y qué hacen? Liberan ácido. Este es el ácido. Los antiácidos actúan neutralizando al ácido. Los inhibidores de bomba de protones inhiben la liberación de ácido. Los bloqueadores H2 inhiben la liberación de histamina. Histamina en la célula parietal, porque son los receptores H2. El tratamiento de la úlcera péptica, generalmente los objetivos, pues uno es aliviar el dolor, curar la úlcera, pero como ven, siempre nosotros insistimos en objetivos, porque los objetivos son importantes. Porque si son importantes, sí, ¿por qué? Porque no se trata de decir, bueno, toma tu omeprazol o toma tu antiácido y punto, no. ¿Cuál es mi objetivo? Bueno, que te calme el dolor, que cure la úlcera, que cure. Algunos curarán más rápido, otros curarán más lento. Algunos curarán en el 100% de casos, otros en el 90%, otros en el 80%. A eso me refiero, por eso las estrategias, por eso son los objetivos. Curar la úlcera. Pero uno, lo curo la úlcera y ahí me quedo. O sea, lo que hemos dicho, por definición, que la úlcera es una enfermedad recurrente, crónica. Entonces, prevenir la recurrencia. Para prevenir la recurrencia, justo también hay estrategias. Por eso son los objetivos. No es solamente decir, bueno, calma el dolor, ¿no? O en caso de presión, que digan, bajar la presión solo, ¿no? Está bien, hay que bajarle la presión. Pero hay que tener otros objetivos que son importantes. Reducir complicaciones. Y si se dan cuenta acá, justamente orientándolos para los talleres,
Estos son problemas. Estos son los problemas planteados en una úlcera péptica. Dolor, lógicamente la curación, recurrente y se complica. Entonces, los objetivos es reducir las complicaciones, prevenir la recurrencia, curar la úlcera y aliviar el dolor. Entonces, este es un aspecto muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta para todas sus patologías. Por eso es que hacemos los talleres, para que ustedes se orienten y tengan instrumentos, o sea, y den una terapia integral como médicos científicos. Esa es la idea. En pacientes que tienen Helicobacter pylori positivo y además una úlcera, porque no todos los que tienen úlcera tienen Helicobacter, pero los que tienen Helicobacter pylori o tienen antecedente de úlcera documentada o tienen una historia de úlcera compleja, ¿cuáles son los objetivos acá? O sea, objetivos en la úlcera en sí, objetivos en los pacientes que tienen úlcera más Helicobacter pylori. O con úlcera o antecedentes de úlcera o historia de cumpleaños, o sea, úlcera, sospecha o activa. Los objetivos ya son no solo sanar la úlcera, no solo el dolor, no solo prevenir recurrencia, sino erradicar el Helicobacter pylori, erradicar el Helicobacter pylori, sanar la úlcera, curar enfermedad con régimen costo-beneficio. En pacientes con úlcera por Aynes es sanar la úlcera lo más rápido posible. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo más rápido posible? Porque las úlceras por Aynes, como hay daño directo en la célula, en el citoplasma que vimos, la célula, las úlceras por Aynes se complican mucho, se complican. ¿Y cuáles son las complicaciones de úlcera? Sangrado, a veces sangrado masivo. Yo he visto pacientes que comprometían su vida con un sangrado por úlcera, pero era horrible. ¿Por qué? Porque hay vasos, coge a veces la úlcera vasos grandes o medianos y empieza a sangrar. O sea, por eso hay que tratarlo de inmediato. Y aparte de eso, a veces las úlceras se perforan y hay que operarlos de inmediato en ambos casos. Entonces, esto es importante. La presencia o ausencia de Helicobacter pylori y los pacientes que han ingerido AINES. La terapia, generalmente, ahora sí vamos a avanzar un poquito, pero quería más o menos dar los conceptos claves para poder tratar un síndrome ulceroso. Lógicamente, tratar la etiología, en este caso, erradicar el Helicobacter pylori. Lógicamente, lo que significa que si usted tiene un paciente con úlcera, tiene que hacer el estudio para el Helicobacter pylori. Si tiene existencia de Helicobacter pylori, hay varios. No voy a insistir en las formas hacen biopsia, hacen la prueba del aliento, hacen una serie de pruebas, eso lo van a ver ustedes cuando hagan clínica. Solamente lo estoy mencionando en caso que haya presente. La erradicación de Helicobacter pylori es asociado con alto índice de curación. Este es lo importante. Tanto en úlcera duodenal como en ácido gástrico. O sea, mayor curación, por eso es una terapia adecuada, más curación, mejor índice de curación, digamos, cuando se erradica el Helicobacter pylori. En adición, la erradicación asociada con baja recurrencia de úlcera y de úlcera gástrico duodenal. Entonces, cuando ya le quitan la terapia antisecretoria, baja recurrencia. Miren, entonces lo importante que es erradicar pylori. Acá hay un estudio este es un metaanálisis de 24 ensayos clínicos. Esto son el análisis de los ensayos clínicos, estudios de los ensayos clínicos de 24, o sea, randomizados. No dice si son ciegos o no ciegos, pero incluyen más de 2.000 pacientes
con úlcera péptica. ¿Y qué pasó en estos estudios? Revelan que la remisión de úlcera durante los 12 meses, por 12 meses, tanto para úlcera gástrica duodenal, fueron más altas, o sea, remisión por 12 meses, en los pacientes en los que se erradicó el Helicobacter pylori, como comparado a los que persistieron la infección. O sea, los que se erradicó, 97 y 98%, tanto en úlcera gástrica y en úlcera duodenal, de remisión durante un año. En cambio, en los que se mantenía el Helicobacter pylori no se trataba, 61 y 65% de remisión. O sea, esa es la... Y por último, un aspecto con relación a la terapia es descontinuar el uso de AINES, su uso asociado con incremento de complicaciones de úlcera, esto ya lo mencionamos. Los agentes antisecretorios, lo que les estamos dando un poco de lo que nosotros hemos tenido experiencia en el manejo durante mucho tiempo, y estamos haciendo énfasis de lo que dice la literatura en los aspectos más críticos, que son más que uno debe consolidarlo bien en ese contexto. El resto lo leen, lo revisan. Los antisecretorios tenemos los antihistamínicos, los anti-H2 y los inhibidores de la bomba de protones. En los anti-H2 tenemos la cimetidina, ranitidina, famotidina y nisatidina. La ranitidina prácticamente ha sido retirada del mercado. Luego vamos a ver por qué. Los que quedan son la cimetidina, famotidina y nisatidina. ¿Qué es lo que hacen esto? Bloquean H2 en la membrana basolateral, pero durante los efectos que tienen, por ejemplo, inhiben secreción basal, acá no, inhiben secreción ácida basal nocturna y secreción de pepsina en el 60-70% de secreción ácida en 24 horas, o sea, no es muy alto, 60-70%. Y el otro aspecto es no mantienen niveles sostenidos de pH superiores a 4, o sea, por momentos están en 4 y bajan de 4, o sea, no mantienen un pH alcalino. Por lo tanto, y su efecto es menor que los IBP con los inhibidores de bomba de protones, por esto es superior a los antagonistas, a los H2, inhibidores H2. Su absorción es buena, su absorción se reduce cuando hay en el 20% se reduce cuando se usa con antiácidos o con alimentos, pero no con alimentos. Entonces, lo que significa que usted en los H2, inhibidores H2, no lo puede usar con antiácidos, pero sí con alimentos. Sin embargo, uno prefiere usarlo antes de los alimentos. Son eliminados por metabolismo hepático y renal. Su biodisponibilidad reducida por fenómeno del primer paso, o sea, tiene un fenómeno del primer paso. La cimetidina tiene una biodisponibilidad 50%, más nisatidina tiene mayor, por eso algunos utilizan más la nisatidina que 90%. Otro de los aspectos importantes es que atraviesa la barrera hematocefálica, circulación fetal y leche materna. O sea, por lo tanto, no se puede dar en la lactancia y también parece que hay problemas en la gestación. Se atraviesa barrera hematoencefálica, o sea, llega al cerebro, por eso es que produce lesiones, o sea, reacciones adversas a nivel del sistema nervioso. Se elimina por filtración glomerular y de secreción tubular. Entonces, los pacientes que tienen falla renal, generalmente se disminuye el 50%, o sea, la reducción de dosis. En un paciente con insuficiencia renal, la dosis es el 50%, generalmente, ¿no?
La vida media de la cimetidina es prolongada en falla hepática, pero la dosis solo, pero la vida media se prolonga, pero la reducción de dosis solamente cuando hay insuficiencia renal. ¿Cuáles son las reacciones adversas más importantes? Son la ginecomastia, impotencia, otro de los efectos en el sistema inmune y hematopoyético. Se asocia a deficiencia de vitamina B12. También se ha asociado a casos de mielosupresión, trombocitopenia. En el sistema nervioso central, confusión, somnolencias, convulsiones. Por eso es que la cimetidina como atraviesa barrera hematoencefálica. La cimetidina es un potente inhibidor enzimático de los CYP1, A2, 12-9 y 2D6, justo la mayor parte de CYP que prácticamente metabolizan un 60-70% de los fármacos que se metabolizan por CYP. Otro de los aspectos importantes es efectos cardiovasculares. Efectos cardiovasculares. Entonces, en un paciente que tiene problemas de bloqueo, usted no le puede dar cimetidina. Un anti-H2 no le puede dar. Los que tienen insuficiencia renal va a tener que disminuirle la dosis, pero puede producir nefritis intersticial, muy rara vez con cimetidina la nefritis. Y acá, una de las razones por las que la contaminación con nitrodimetilamina, probable efecto carcinogénico con ranitidina. Esto es lo que vamos a ver luego acá. Entonces tenemos las reacciones. Los fármacos o los grupos farmacológicos que disminuyen notablemente la absorción de vitamina B12 y pueden producir deficiencia de vitamina B12 son los anti-H2, la cimetidina, ranitidina, cualquiera de ellos. También los inhibidores de bomba de protones y también los antidiabéticos tipo la metformina, o sea, metformina, los anti-H2 y los inhibidores de bomba de protones son los que, o sea, el omeprazol y la cimetidina son los que producen disminución de la vitamina B12 y pueden producir deficiencia de vitamina B12. Y acá, esto es lo he pasado tal como está en el no le he hecho la traducción. La suspensión de ranitidina del mercado norteamericano en abril de este año demostraron una contaminación con nitrosodimetilamina por un probable carcinógeno humano. Entonces, y esto la sospecha es bastante alta, por eso la quitaron del mercado. Los anti-H2 lo vendían inclusive como drogas, como fármacos OTC sin receta, lo vendían en Estados Unidos. Ya no están en Estados Unidos. Y en otros estados también lo están suspendiendo la ranitidina por esta razón. No se vio o no se ha visto asociación. Y esto, la contaminación, dice, bueno, pues evitemos que se contamine. Generalmente, cuando se almacena en cualquiera de los ambientes que se almacene, al parecer se contamina, el riesgo de contaminación es mayor. Entonces, las interacciones, la cimetidina es un inhibidor enzimático. O sea, la disminución de secreción gástrica puede alterar la biodisponibilidad y velocidad de absorción de medicamentos. O sea, lógicamente, si usted da antiácidos acá, algunos medicamentos que se absorben que son ácidos no se van a absorber. Ese es un aspecto. Como es un inhibidor enzimático, disminuye el metabolismo de la warfarina, fenitoína, quinidina, beta bloqueadores, nifedipino. O sea, si yo doy warfarina a un paciente, prácticamente con cimetidina, ¿qué va a pasar?
incrementa concentraciones, mayor sangrado, mayor reacciones adversas del tipo nivel nervioso central o cardiovascular, problemas cardiovasculares mayores, beta bloqueadores, mayor bradicardia, etcétera. Y con lo mismo con ifedipina. Entonces, estas son las interacciones. Los usos terapéuticos de la úlcera duodenal, cicatrización de 4 a 6 semanas. En la úlcera gástrica son 8 semanas. En el reflujo gastroesofágico se utiliza también, tiene buena eficacia. Prevención de hemorragia por gastritis por estrés también se utiliza. Nosotros, bueno, últimamente más se está utilizando los inhibidores de bomba en protones, pero yo recuerdo mucho durante mis prácticas, no prácticas, sino durante el desarrollo de mi carrera profesional como médico internista en el hospital Rebagliati. Nosotros usábamos con mucha frecuencia pacientes que tenían gastritis o hemorragia por gastritis, por lesiones agudas de mucosa gástrica, le dábamos cimetidina o ranitidina en ese tiempo. Dispepsia no ulcerosa, ya saben que la ranitidina ha sido proscrita recién este año. Como se dan cuenta, algo, ahorita me pongo a reflexionar un poco. Mire, después de tantos años que salió la ranitidina, recién la están suspendiendo del mercado. Por eso es importante la farmacovigilancia. Por eso es importante ver el seguimiento del paciente. Probablemente han hecho estudios posteriores, pero después de tantos años. Igual ha pasado con los antihistamínicos de segunda generación. Después de 10, 15 años lo suspendieron porque producía la prolongación QT cuando tenía interacción de medicamentos. Entonces, miren la importancia de esto. Y también se utiliza, y volviendo a usos terapéuticos, prevención de hemorragia, dispepsia no ulcerosa. Ahora tenemos los inhibidores de bomba de protones. Los inhibidores de bomba de protones, vamos a verlo mejor acá, su mecanismo de acción. Los inhibidores de bomba de protones prácticamente entran a la célula parietal, al citoplasma, que es un pH de tipo alcalino. El inhibidor de bomba de protones tiene pH más o menos 4,5, 5. Pero cuando llegan a los canalículos de las células, estos canalículos son ácidos. Entonces, el medio ácido lo transforma al omeprazol en producto activo. Y es la sulfonamida activa. Este es el producto activo. O sea, es un profármaco que en contacto con el ácido de los canalículos de las células parietales se transforma en sulfonamida activa, y esta sulfonamida activa reacciona prácticamente por forma un disulfuro covalente con todo esto, con el complejo con la bomba, y prácticamente la inactiva. Esa es la forma como actúan los inhibidores de la bomba de protones. Y acá son absorbidos a la circulación sistémica, se concentran en canalículas, donde se transforman en metabolitos activos. Su vida media es corta, pero la media es 1 hora, 2 horas, pero la vida media biológica es 18 horas, o sea que dura, por eso se da una sola vez al día. Son bases débiles, de 4 a 5. Uno de los aspectos importantes es que puede conseguir lo que no se conseguía con la cimetidina, con los anti-H2, valores de pH intragástrico por encima de 4. Este es o sea, constantes. Son inestables a pH ácidos. Lógicamente, ¿qué significa esto? Que cuando yo lo administro, si el paciente tiene un pH ácido, yo lo administro, prácticamente va a ser muy lábil. Entonces, se extienden, por eso es que se venden con cubierta entérica para evitar la degradación del fármaco por el pH. Y lógicamente hay fármacos de liberación retardada también. Entonces es importante, por eso lo vienen en cubierta.
se absorben en el duodeno, no se absorben en el estómago, por eso el duodeno ya es un medio alcalino. Administración, 15 a 30 minutos antes de la comida. Nunca dar con alimento porque no se absorben. La biodisponibilidad cercana a 80%. Disminuye con alimentos, ni con alimentos ni con antiácidos. O sea, estos 30 minutos. Nosotros recomendamos, un poco exagerado, pero 30 minutos a 1 hora antes de los alimentos. Antes, una sola vez se da en el desayuno. Tanto el omeprazol como el esomeprazol. Uno de los aspectos es el metabolismo hepático. Es por estas dos isoformas. Lógicamente mayor para el omeprazol. Se une en enfermedad hepática, lógicamente, que disminuye el metabolismo. La unión a proteínas es alta. Vida media, pero la inhibición persiste 3 a 4 días. Luego de retirado, su excreción urinaria es 80%, pero como metabolitos. Y generalmente son metabolitos inactivos. No necesita reducción de dosis en insuficiencia renal porque los metabolitos inactivos. Bueno, entonces, si yo doy con inhibidores o inductores de estos sí, me va a producir o inducción o me va a producir inhibición enzimática de los inhibidores del bombo. Estas son las características farmacocinéticas, la biodisponibilidad, el pH, la vida media y la dosis completa. Esto ya lo vimos. Acá una descripción del ácido. Suprime la secreción de ácido en forma proporcional a la dosis. La supresión ácida es mayor que con anti-H2. Esto ya vimos. Otro de los efectos de las acciones es aceleran la cicatrización, inhiben la inhibición ácida persiste después de su desaparición plasmática. Su efecto máximo se alcanza a los 7 días. O sea, generalmente estos se toman por 2 a 3 semanas, 4 semanas. Si es que es úlcera, lógicamente, más semanas. Hasta 3 a 4 días después algunos hasta 7 días, o sea, su efecto su efecto máximo se produce a los 7 días, pero cuando le quita usted el medicamento sigue actuando por 3 o 4 días más. Reacciones adversas, generalmente es cefaleas, que son las más frecuentes, y diarreas, estreñimiento, flatulencias. Puede haber hipergastrinemia, porque lógicamente no se ha suspendido a veces con el mucho uso la gastrina, hipergastrinemia y lógicamente hay problemas nuevamente. Pero uno de los aspectos importantes es el Clostridium difficile es un germen, un anaerobio gran positivo que es oportunista, generalmente es en el tracto gastrointestinal y generalmente se presenta más en pacientes que están hospitalizados, aunque últimamente creo que ya se ven pacientes ambulatorios. Hay un porcentaje de 10 a 15% de pacientes que tienen Clostridium. Pero el Clostridium mayormente no hace nada. ¿Por qué? Porque las otras gérmenes lo mantienen lo mantienen ahí en vilo, o sea, está tranquilo, no prolifera. Cuando usted utiliza antibióticos de amplio espectro que eliminan la flora intestinal, tanto aerobios gram negativos como anaerobios, pero no tiene acción sobre el Clostridium, entonces el Clostridium se libera. Y al liberarse el Clostridium va a secretar toxinas que van a actuar a nivel del intestino y esas toxinas van a producir problemas de destrucción de la mucosa. Puede haber sangrado y puede haber trastornos electrolíticos, pues muy poco más, diarreas de tipo sanguinolentas severas, a veces hay problemas sistémicos, a veces hasta se perforan. Esto que estamos viendo con uso de antibióticos, que lo vamos a ver posteriormente, también se ve con el uso de inhibidores de bomba de protones. Triplica el riesgo de diarrea por Clostridium difficile.
Otro de los aspectos en cuanto a reacciones adversas es que el úcido crónico se ha asociado con incremento de fracturas. El bloqueo de los bomboprotones en osteoclastos e interfiere con la resorción ósea y produce hipomagnesemia también. Y ya mencionamos esto, disminuye la absorción de vitamina D2 en uso prolongado. En embarazo hay que tener en cuenta, puede enmascarar síntomas de cáncer gástrico. Eso también. ¿Y esto qué significa? O sea, ¿cómo lo manejo esto? Lo que significa eso lo hago en clínica. Primero tengo que hacer un diagnóstico, inclusive a veces hago una biopsia. Entonces, para ver, porque si no, mejora de repente la acidez, pero el cáncer va avanzando, entonces hago biopsia. Si no hay cáncer, le puedo dar si hay cáncer, tienen que darle su terapia quirúrgica, que tiene muy buen pronóstico en la actualidad en las fases iniciales. El omeprazol, las reacciones adversas, hipomagnesemia, nefritis, deficiencia de vitamina B12, disfunción hepática. Y disminuye el efecto del clopidogrel, que es un antiagregante plaquetario, que es un inhibidor de ADP. Y esto, aparte de todos los, o sea, reacciones adversas comunes de todos los inhibidores de bomba-protones, cefalea es generalmente malestar, rash dérmico, dolor abdominal, diarrea, náuseas, flatulencia, vómitos, constipación, dolores neuromusculares, infección respiratoria 2%. También relacionado a reacciones adversas, carcinoma. En animales de experimentación, se ha visto el omeprazol produce incremento de tumores carcinoides. Diarrea asociada a infección por Clostridium difficile, ya lo vimos. Lupus eritematoso sistémico y cutáneo, por uso prolongado dentro de semanas a años. Fracturas, por incremento de incidencia de osteoporosis. ¿Cuál será la razón? Porque, como he dicho, en el caso de antibióticos, suprimen la flora y el Clostridium se queda libre. Entonces, me parece acá el cambio de ácido, el cambio de pH, prácticamente puede producir que el Clostridium prolifere y puede dar diarreas. Las interacciones, hay inhibición, habíamos dicho que actúa en el C219, el pantoprazol, inducción como el CYP1A2 también. ¿Qué hace? Disminuye el metabolismo. Al disminuir el metabolismo incrementa la concentración, warfarina, diazepam y fenilidantoína. Ya hemos visto que a largo plazo disminuye la absorción de vitamina B12. Y otro aspecto importante es que, como la omeprazol produce disminución de secreción ácida, va a disminuir la absorción de ketoconazol, ampicilina, sales de fierro, tiroxina, calcio y otros antirretrovirales. O sea, ¿qué significa esto? O no le doy, cuando doy ketoconazol, sales de fierro, tiroxina, algunos antirretrovirales, eso lo vamos a mencionar después, no debo dar con inhibidores de bomba-protones. Y en todo caso, si es que tengo que darlo ambos, o le doy 1 hora antes de esto, o 2 horas después de la bomba de protones. O sea, tomamos la bomba de protones y después de 2 horas, después de los alimentos o después le doy, porque después de alimentos le puedo dar estos para que pueda absorberse mejor. Incrementa la absorción de digoxina, nifedipino y de furosemida. Acá tienen otro aspecto, las dosis, todas las dosis que tenemos acá, esto es para que lo revisen ustedes. Los usos, control rápido de úlcera péptica, altos índices de curación.
son más rápidos, pero mejores en el caso de esofagitis por reflujo, mucho mejor que los anti-H2 y síndrome de Zollinger-Ellison, donde hay una hipersecreción gástrica. Se usa en combinación con antimicrobianos para el tratamiento con Helicobacter pylori y también se usa en pacientes ulcerosos que requieren el uso de AINES. O sea, si yo tengo un paciente ulceroso que necesita AINES, tengo que darle el uso de los inhibidores de bomba de protones. Y si tiene Helicobacter pylori, también tengo que darle. Son muy efectivos en la esofagitis por reflujo, ya vimos, y puede revertir. Esófago de Barrett es una esofagitis bastante severa y bastante maligna, pero no necesariamente neoplásica. No, algunos dicen que es un pre-neoplásico, pero se puede revertir con esto. Reducen el riesgo de resangrado, necesidad de cirugía en sangrado digestivo secundario a úlcera. Esto ya lo mencionamos en antes. La eficacia comparativa es que los inhibidores de bomba de protones producen un control rápido, alto porcentaje de curación. Son más efectivos en prevenir toxicidad gastroduodenal y curación de úlceras con AINES, cuando ellos no pueden ser descontinuados. Y además son componentes del régimen antibiótico por el Helicobacter pylori. Rara vez se utilizan la cimetidina. En algunos libros, ya un poquito, digamos, de hace algunos años, utilizaban la cimetidina pero en la actualidad ya no se está utilizando la cimetidina. De preferencia se utilizan los inhibidores de bomba de protones. Ahora vienen los antiácidos, que son los fármacos que son los fármacos que, digamos, que neutralizan el ácido. ¿Entiendes? Si hemos visto una combinación de magnesio y aluminio, neutralizan la acidez gástrica y reducen liberación de ácido al duodeno. Hay algunas hipótesis con los antiácidos, sin embargo no es claro. Pero, ¿por qué? Porque facilitan la curación de la úlcera péptica. Por ejemplo, el hidróxido de aluminio se une a factores de crecimiento y fortalece su unión a úlceras experimentales, probablemente por liberar el factor de crecimiento. Los antiácidos promueven angiogénesis en la mucosa injuriada, es otro de los factores. Antiácidos se unen a ácidos biliares, inhiben la actividad péptica. Los metales pesados suprimen, pero no erradican. Indicaciones. Por efectividad, los antiácidos no son usados en el tratamiento de úlceras. Por efectividad, los IPP son los que más se utilizan, no los antiácidos. Su rol es limitado para tratar pirosis asociada a enfermedad de reflujo gastroesofágico. Los antiácidos más se utilizan los inhibidores de bomba de protones, dispepsias no ulcerosas. Efectos adversos pueden causar diarrea, hipermagnesemia, especialmente por el magnesio. Algunos con el carbonato de calcio pueden producir alcalosis, como el síndrome Milk-Alkali. La retención significativa de aluminio ocurre solamente en pacientes que tienen insuficiencia renal crónica y pueden producir neurotoxicidad y anemia. Otro de los aspectos importantes de los antiácidos es que bloquea la absorción intestinal del fosfato. Con 2 semanas de tratamiento da lugar a una significativa hipofosfatemia. El paciente con baja de fosfatos y depresión por otras razones. Sucralfato es un protector, es un polisacárido, también compuesto con hidróxido de aluminio, o sea, el polisacárido, o sea, es un polisacárido. Previene el daño mucoso agudo inducido químicamente y úlceras, y cura úlceras sin alterar el ácido gástrico, secreción péptida. Esto nosotros, lo hemos usado bastante tiempo porque ya hemos visto, sobre todo en casos de infecciones intrahospitalarias, el pH ácido prácticamente impide que haya colonización de gérmenes en el estómago.
Entonces, pero se utilizaba mucho antiácido para prevenir úlceras como prevención. Ha habido un uso, no sé si hasta la fecha, un uso exagerado de los antiácidos para todo paciente que decía, vaya a hacer úlceras por estrés, a todo el mundo antiácido. Y ese es el problema. Entonces el sucralfato se empezó a usar porque impedía, o sea, curaba las úlceras, pero además no alteraba el pH y por lo tanto el riesgo de colonización en el tracto gastro, en el estómago, en la luz gástrica, era menor. También, al igual que como tiene compuesto con hidróxido de aluminio, el sucralfato estimula la angiogénesis y formación de tejido de granulación por liberación probablemente de factores de crecimiento. Se une al tejido injuriado liberando factor de crecimiento y reduciendo acceso a pecina y ácido. Ha sido reportado también para suprimir el Helicobacter pylori, inhibe la secreción ácida en pacientes con úlcera duodenal, lógicamente. El uso de sucralfato es limitado al manejo de reflujo gastroesofágico en gestante. Se usa ahí. Efectos adversos generalmente son similares a los antiácidos. Y también retención de aluminio en pacientes con falla renal. También, al igual que a los antiácidos, el sucralfato se une a fosfatos y conduce a hipofosfatemia. Hipofosfatemia. Luego ya posteriormente veremos cuáles son las consecuencias clínicas de la hipofosfatemia. Otro de los protectores tenemos acá los análogos de prostaglandinas. El misoprostol inhibe la secreción ácida por reducción selectiva de las células parietales. También fortalece el mecanismo de defensa. Ya hemos visto cómo actúan las prostaglandinas en una lámina. Las indicaciones en úlcera péptica limitado a la prevención de úlceras gastrodenales inducida por AINES. Acá se usa esto. Ahí es donde más se usa. No en las otras úlceras, sino en las producidas por AINES. Está contraindicado en gestante ¿por qué? Porque el misoprostol tiene un efecto incrementa la contracción de la musculatura uterina y dilata el cuello uterino. Por esta razón que algunos lo mal usan como abortivo y no se debe usar, sino solamente en casos de aborto terapéutico, en casos de... Y eso lo vamos a ver cuando hablemos de mono, o lo van a ver ustedes en clínica. Pero no se debe dar a gestantes, porque lógicamente puede producir parto prematuro o aborto prematuro, o sea, definitivamente. Efectos adversos, lo más frecuente que son dosis dependientes con calambre, dolor abdominal. El bismuto es otra, no inhibe tampoco la producción de ácido. Su acción más dramática es el bismuto suprime el Helicobacter pylori, por eso es que se utiliza el bismuto se utiliza para tratamiento de Helicobacter pylori en un grupo de pacientes que vamos a ver luego. Otras lesiones pueden promover la curación de úlcera, o sea, inhiben la actividad péptica, pero no la secreción de pepsina. Se une al cráter ulceroso igualito que el sucralfato. Y los macrófagos ahí pueden producir curación. El subsalicilato de bismuto puede incrementar la producción de prostaglandinas, secreción de moco y bicarbonato. Este es uno de los aspectos importantes que también se utiliza las razones. Las indicaciones es rol subcitrato de bismuto, disculpen, y bismuto subsalicilato. Este subsalicilato y este subcitrato son limitadas a formar parte de la terapia cuádruple en el régimen de tratamiento de Helicobacter pylori. Reacciones adversas del subcitrato, subnitrato,
reaccionan con el hidrógeno sulfide para formar sulfide de bismuto. Las sales, lógicamente, que ennegrecen las heces. Cuando se da bismuto, las heces se ponen negras. Cuando se administra con anti-H2, incrementa la absorción del citrato de bismuto, pero no del subsalicilato. Uno de los aspectos del subsalicilato de bismuto, no del subnitrato, es convertido a ácido acetil salicílico y es absorbido. Por lo tanto, pueden aumentar los niveles de salicilato y causar toxicidad salicilato. Entonces, tratamiento de poblaciones especiales. En embarazo y lactancia parecen seguros todos los anti-H2. Hemos dicho que parece, pero todavía no hay nada. Tienen más datos disponibles de seguridad bueno, la cimetidina se concentra en leche materna, pero no son compatibles con lactancia. Experiencia con IPP es más limitada, pero algunos estudios sugieren que son probablemente seguros. Acá hay que ver riesgo-beneficio. Existe limitada experiencia en secreción láctea. La mayoría de antiácidos son considerados seguros en embarazo y son compatibles con lactancia. Sin embargo, antiácidos que contienen bicarbonato de sodio deberían ser evitados en gestantes. El sucralfato es seguro en embarazo y lactancia por su pobre absorción, no se absorbe. El tratamiento de Helicobacter pylori, en realidad, todos los pacientes con evidencia deben ser tratados. Ya hemos dicho, si usted tiene un paciente con úlceras, tienen que hacer la determinación de Helicobacter pylori. La elección inicial debe ser guiada por presencia de factores de riesgo. O sea, esto es importante. Cuando yo voy a dar un tratamiento para Helicobacter pylori, pregunto, ¿usted ha tenido ya Helicobacter pylori anteriormente? Sí, me han tratado 2 veces. Ya, ese es un factor de riesgo para resistencia a macrólidos. Y otro, ¿usted ha tomado penicilina? No, me choca la penicilina. Alergia, este es un factor de riesgo también, que hay que buscar estos factores de riesgo. Son factores de riesgo de resistencia a macrólidos. ¿Y cómo veo que tiene factores de riesgo para macrólidos? Exposición previa, ya mencionamos. Si usted revisa, por ejemplo, va al INS o entra a la página web del INS y revisa el porcentaje de resistencia a los macrólidos, ve que generalmente es más del 15, el 20%. Bueno, yo tendría que ver que es resistente a macrólidos y no utilizaría macrólidos. En los pacientes con bajo riesgo, que no tienen riesgo de resistencia a macrólidos y no tienen alergia a penicilina, se sugiere una terapia triple con inhibidor de bomba de protones, amoxicilina, acá está mal escrito, 1 gramo 2 veces al día, y claritromicina, que es un macrólido, 500 miligramos cada 12 por 14 días. Si el paciente no es resistente o no se sospecha de resistencia a los macrólidos y es alérgico a la penicilina, lo cambio por metronidazol. Solo en alérgicos, porque la resistencia es común y puede disminuir la eficacia del tratamiento. Luego se sugiere terapia cuádruple como tratamiento inicial en pacientes con riesgo para resistencia a macrólidos. Ahí se utiliza. O sea, si hay factores de riesgo, ya no le doy macrólido. Y la terapia es cuádruple. Un inhibidor de bomba de protones, subsalicilato de bismuto, metronidazol y tetraciclina. Metronidazol y tetraciclina son cuádruples. O en lugar del metros, podría ser ampicilina también, o amoxicilina, 4 veces al día por 14 días. Y acá tenemos unos cuadros que lo vamos a pasar rápidamente. Terapia triple, terapia cuádruple. Inhibidor de bomba de protones, claritromicina, amoxicilina o metronidazol, acá. 2 veces al día por 14 días, aprobado por la FDA. Terapia cuádruple, IPP, bismuto, subcitrato, 120 a 300
no disponible en Estados Unidos, o 420 disponible en como parte de la combinación, o subsalicilato de bismuto en estas concentraciones. Depende de lo que utilice, subnitrato, subsalicilato, o subsalicilato o subcitrato. Y aparte de eso utiliza tetraciclina y metronidazol, 4 veces al día prácticamente los dos. No por 10 a 14 días, pero no está aprobado por la FDA. Bueno, pero lo usa en otros lugares. Cuando se utiliza basado en claritromicina, concomitante, inhibidor de homoprotones, claritromicina, amoxicilina, metronidazol. Ya esto ya mencionamos. Basado en claritromicina secuencial, o sea, se da inhibidor de homoprotones por 5 días, seguido por inhibidor de homoprotones más claritromicina, o metronidazol por 5 días más. En total 10. O sea, son variantes. En un híbrido, o sea, inhibidor de PPI, de bomba de protones, amoxicilina por 7 días, seguido por amoxicilina, claritromicina. Hay varias combinaciones. Al parecer, las dos primeras son las más efectivas. Y acá tienen ya, por último, la inhibidor de bomba de protones, que los bloqueos de la bomba, reducción a largo plazo, es mucho mejor que la cimetidina, el tratamiento en úlcera péptica, reflujo gastroesofágico, gastritis erosiva. Vida media mucho más breve que la duración de acción, eso ya lo hemos visto. La reducción del ácido gástrico puede disminuir la absorción de algunos fármacos y aumentar la de otros. Acá está antagonistas H2, el sucralfato, los antiácidos. Sucralfato es que se polimeriza en lugar de acción en el lecho ulceroso, al igual que el subsalicilato de bismuto. Y bueno, con eso estamos terminando. Ahora, no sé si hay alguna pregunta con relación a la clase y me gustaría que su pronunciamiento de la doctora Vázquez por favor, podría. Silvera, ya lo noté, ya, así lo voy a corregir. Dígame, por favor, la doctora Vázquez, si han acordado para la clase teórica, la vamos a hacer el día lunes 7 con el primer grupo, juntos. ¿O qué han propuesto? Por favor. Doctor, si es a las... Escríbalo, por favor, escríbalo mejor, ya escríbalo, sí, por favor, le voy a agradecer. Ya, pero entonces, ¿qué deciden? ¿Cuándo lo hacemos? ¿Lo hacemos el mismo día martes? No, antes de ese horario, porque a las 8, por ejemplo, el lunes a las 8. El lunes, por ejemplo, la clase es el lunes a las 8, de 8 a 10 y media. Podría ser una opción el lunes a las 8 de la mañana, pero no a las 10 y media, sino el lunes a las 8 de la mañana. Porque con el grupo 1 tengo clase a las 8 de la mañana. Sí, doctor, en ¿Está ese bien? horario sí podría ser a las 8. Ya. Ya, entonces quedamos que el lunes sería, ustedes irían de lunes a las 8, haremos con el grupo 1, 8 a 10 y media. ¿Está bien? Entonces ya está aprobado, ¿no? ¿Sí? Sí, doctor, el lunes a las 8, Ya, la teoría. entonces ya quedamos. No hay problemas
para la asistencia, todo, pero es por grupo, todos están de acuerdo, o sea, no hay ningún problema. De todas maneras, vamos a pasar, yo les voy a pasar lista, pero no hay ningún problema. Entonces, con eso, ¿hay alguna pregunta con relación? Entonces, lunes 8 a.m., teoría, o sea, la teoría, la que el martes 8, o sea, el martes ya no, porque es feriado, justamente respetando el feriado, pero también hay que coordinar con la clase. Ya no hay problema. Gracias más bien a ustedes. ¿Alguna Sí, pregunta doctor. con relación a la clase? ¿Sí? No hay. Bueno, si no hay, gracias a ustedes, gracias por su paciencia. Vamos a